Buenos días, queridos estudiantes de física. Continuando con las clases, hoy vamos a ver el tema relacionado con la termodinámica. ¿Correcto? ¿Qué estudia la termodinámica? La interacción entre la energía calorífica y el trabajo. ¿Correcto? Entonces nos acercamos para ver y entender los conceptos fundamentales de la termodinámica. Tenemos nosotros termodinámica. La termodinámica estudia las relaciones existentes entre la energía calorífica y el trabajo. ¿Correcto? Cómo se transforma el calor en trabajo. Propiedades termodinámicas. Las propiedades extensivas son aquellas que no dependen de la masa del sistema. Ejemplo, presión, temperatura. Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa. Ejemplo, propiamente dicho, la masa, la presión, temperatura. ¿Cuáles son las coordenadas termodinámicas básicas? Vemos nosotros que las propiedades termodinámicas básicas son el volumen, la temperatura y la presión. En un instante T podemos tener nosotros un volumen 1, una presión 1, una temperatura 1. En un diferencial de tiempo, en un proceso termodinámico, podemos tener un volumen 2, una presión 2, una temperatura 2. ¿Correcto? Entonces, el equilibrio termodinámico. ¿Qué se entiende por equilibrio termodinámico? Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico con su medio exterior cuando no hay transferencia energética y no hay cambio de estado. Equilibrio térmico sucede cuando entre un sistema y su medio exterior no hay transferencia de calor. ¿Correcto? Entonces, siguiendo estudiando los conceptos fundamentales de la termodinámica, vemos nosotros cuáles son los procesos termodinámicos. Tenemos el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico la temperatura se permanece constante, variable el volumen y la presión. En el proceso isobárico la presión se permanece constante, cambia el volumen, es variable, quiero decir, el volumen y la temperatura. En el proceso isométrico, si el volumen permanece constante, la presión y la temperatura son variables. Proceso adiabático, no existe transferencia de calor entre el sistema y el medio exterior. Proceso politrópico, si se cumple que presión por volumen es igual a una constante, donde n es n p elevado b elevado a la n, donde es una constante polimétrica. Proceso isoentrópico es un proceso adiabático reversible. Para los gases ideales tenemos que presión por volumen es igual a una constante. Energía externa es la suma de las energías posibles de las moléculas de la masa de un sistema. Vamos a empezar estudiando la ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero de la famosa termodinámica? Si dos cuerpos aislados del medio exterior están en equilibrio térmico con otro, dichos dos están también en equilibrio entre sí. ¿Correcto? Es un sistema perfecto de equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica, o también llamada ley de la conservación de la energía, enunciada por Joule, y dice que todo ciclo termodinámico se cumple que el calor neto es igual al trabajo neto. Que el calor que se entrega es igual al trabajo que se consigue. ¿Correcto? Matemáticamente tenemos nosotros que el calor neto va a ser igual al trabajo neto. ¿Cierto? Vemos nosotros que un sistema masa, tenemos nosotros trabajo que entra negativo, con signo negativo, trabajo que sale positivo, calor que entra positivo, calor que sale negativo. Bien, en un sistema cerrado vamos a tener nosotros que el calor va a ser igual al trabajo más cambio de energía total, donde Q es el calor transferido, W es el trabajo realizado y delta E es el cambio de energía total. ¿Cierto? Máquina térmica. ¿Cuál es la máquina térmica fundamental? Es un dispositivo que recibe calor de una fuente caliente llamada foco y realiza un trabajo entregando calor a una fuente de menor temperatura llamado sumidero. Es lógico, ¿no? Tenemos nosotros un cuerpo que tiene mayor temperatura, transfiere temperatura o calor a un cuerpo que tiene menor temperatura. Por consiguiente, el trabajo realizado va a ser el calor del foco disminuido del calor del sumidero. Eficiencia de una máquina.
La eficiencia de una máquina no es más que el trabajo neto partido entre el calor del foco. Pero el trabajo neto va a ser el calor del foco menos el calor del sumidero partido entre el calor del foco. Simplificando, me queda que la eficiencia va a ser igual a 1 menos QB partido entre QA, donde QB ya sabemos nosotros que es el sumidero y QA es el foco. En la eficiencia N siempre es menor a 1. No existe rendimiento perfecto, no existe rendimiento al 100%, también llamado rendimiento. Bien, entonces vamos a estudiar lo que es la famosa máquina de Carnot o el famoso ciclo de Carnot. ¿En qué consiste el ciclo de Carnot? Tenemos una expansión isotérmica, tenemos una expansión adiabática, tenemos una compresión isotérmica y tenemos una compresión adiabática, tal como está mostrado aquí en la gráfica. Tenemos nosotros acá la expansión isotérmica, tenemos la expansión adiabática, tenemos la compresión isotérmica y tenemos la compresión adiabática y se cierra el ciclo. ¿Correcto? Eso se conoce como famoso ciclo de Carnot. ¿Correcto? Entonces hemos visto los conceptos fundamentales de la termodinámica. Seguiremos con los gases perfectos para entrar a hacer ejercicios de aplicación que tienen que ver con la ciencia de la termodinámica. Muchísimas gracias, queridos jóvenes, queridos estudiantes universitarios.